El Papa Alejandro VI, nacido como Rodrigo Borgia, es sin duda uno de los pontífices más polémicos de toda la historia de la Iglesia Católica. Su pontificado, que duró desde 1492 hasta 1503, representa el culmen del papado renacentista corrupto, caracterizado por la acumulación de poder, riqueza, placer y una profunda instrumentalización de la religión al servicio de intereses personales y familiares. Rodrigo Borgia nació en España, en Játiva, Valencia, y provenía de una familia noble bien conectada. Gracias a la influencia de su tío, el Papa Calixto III, entró joven en la curia romana, acumuló beneficios eclesiásticos y, con astucia y ambición, fue ascendiendo hasta convertirse en papa. Su elección como pontífice en 1492 estuvo rodeada de acusaciones de compra de votos, y marcó el inicio de uno de los papados más escandalosos y políticamente activos de la historia. Aunque como clérigo debía guardar celibato, Rodrigo Borgia tuvo numerosos hijos ilegítimos, lo cual era ya en sí una grave transgresión del ideal sacerdotal. La mayoría de sus hijos fueron reconocidos públicamente y ocupaban posiciones privilegiadas en la corte papal. Entre los más famosos destaca César Borgia, a quien Alejandro VI convirtió en cardenal siendo aún joven, y que más tarde se convirtió en un temido militar y político. Fue el modelo que inspiró a Maquiavelo para su obra El Príncipe. Y Lucrecia Borgia, hija de Rodrigo con Vanoza Catanei, célebre por su belleza, sus matrimonios de conveniencia y los rumores, no siempre justificados, de incesto y venenos. Rodrigo mantuvo durante muchos años una relación con Vanoza Catanei, mujer de la nobleza romana, con quien tuvo varios hijos. Posteriormente se relacionó con Giulia Farnese, una joven de gran belleza apodada La Belle, la Giulia, que llegó a vivir en el Vaticano y cuya influencia fue notoria. Esta relación fue tan conocida que los romanos llamaban en tono burlesco a Alejandro VI, el suegro de Roma. Al igual que otros papas de su época, Alejandro VI practicó un nepotismo escandaloso, pero en su caso la política familiar fue especialmente agresiva. Nombró cardenales a varios de sus hijos o aliados, situó a los Borgia en los centros de poder italianos, y usó el papado como una auténtica empresa familiar. Su objetivo era claro: crear un dominio territorial y político bajo control de los Borgia. Para ello, no dudó en utilizar el dinero del Vaticano, las alianzas con potencias extranjeras, como Francia o España, y la guerra. El caso más claro fue el de César Borgia, quien abandonó el cardenalato para convertirse en príncipe y general, y a quien Alejandro apoyó en su ambición por conquistar los estados del centro de Italia. Alejandro VI convirtió el Vaticano en un lugar no solo de decisiones políticas, sino también de placeres privados. Las fiestas organizadas en el Palacio Apostólico eran conocidas por su lujo y por su tono abiertamente sensual, algo que escandalizaba a muchos eclesiásticos de la época. El episodio más infame es el llamado Banquete de las Castañas, 1501, una fiesta sexual organizada por César Borgia en presencia del Papa y altos miembros de la corte vaticana. Según la crónica del Liber Notarum de Johannes Burchard, maestro de ceremonias pontificio, durante la fiesta se esparcieron castañas por el suelo del Vaticano para que prostitutas desnudas las recogieran gateando, mientras se realizaban actos sexuales públicamente. Aunque algunos historiadores dudan de los detalles más extremos del relato, el hecho de que estos rumores circularan con tanta fuerza refleja la atmósfera moral decadente que reinaba en la corte de Alejandro VI. Alejandro VI fue también un hábil político. Supo mantener un delicado equilibrio entre las grandes potencias europeas y fue un actor clave en la política italiana del momento. Intervino en conflictos dinásticos, manipuló alianzas, y fortaleció la posición del papado como árbitro político. Sin embargo, todo ese poder se ejerció a costa de la imagen y credibilidad moral de la Iglesia. La corrupción era visible, cargos eclesiásticos se compraban, indulgencias se vendían, y el papado parecía más preocupado por las armas, el lujo y los banquetes que por los fieles o la doctrina cristiana. Su muerte en 1503 fue tan turbia como su vida. Se dice que él y su hijo César enfermaron súbitamente tras un banquete. Algunos creen que fueron víctimas de un intento de envenenamiento, quizás incluso por error al confundirse el vino envenenado que debía ser servido a otros. Alejandro murió días después, y su cadáver se descompuso con tal rapidez que algunos lo interpretaron como signo del juicio divino. El Papa Alejandro VI simboliza como pocos la decadencia moral y espiritual del papado en el Renacimiento.
Su figura ha sido ampliamente utilizada como ejemplo de cómo el poder absoluto, cuando no está limitado por principios éticos, puede derivar en abusos, escándalos y corrupción. A pesar de su inteligencia política y su capacidad para manejar las complejidades de la Italia renacentista, el legado de Alejandro VI es fundamentalmente negativo desde el punto de vista espiritual. Sus excesos contribuyeron al descrédito de la Iglesia y prepararon el terreno para las críticas de reformadores como Lutero, que pocos años después denunciaría la corrupción de Roma como uno de los grandes males a combatir. Entender su pontificado permite comprender mejor por qué surgió la Reforma y por qué fue tan profunda la crisis de credibilidad que sufrió la Iglesia en el siglo XVI. Rodrigo Borgia no fue el único papa pecador, pero sí uno de los más representativos y extremos. Principales escándalos sexuales atribuidos a Alejandro VI. 1. Numerosos hijos ilegítimos. Rodrigo Borgia, antes y durante su pontificado, mantuvo relaciones con varias mujeres, de las cuales nacieron al menos 8 hijos reconocidos. Los más famosos fueron los que tuvo con Vanoza Catanei, una noble romana con la que tuvo a Juan, César, Lucrecia y Jofre Borgia. Aunque como papa estaba obligado al celibato, no ocultó sus relaciones ni a sus hijos, a quienes favoreció abiertamente con títulos, riquezas y matrimonios estratégicos. 2. Relación con Giulia Farnese. Durante su pontificado, Alejandro VI mantuvo una relación amorosa con Giulia Farnese, conocida como la Belle, que llegó a vivir en el Vaticano. Ella era cuñada de su hijo Orsino Orsini y tenía apenas unos 15 años cuando empezó el romance. Giulia fue llamada en su época la concubina del Papa y la esposa del Papa, e incluso aparece en algunas obras de arte de la época como la Madonna, lo que escandalizó a muchos. Se decía que el Papa la mostraba con orgullo en público y que incluso llegó a influir políticamente a través de ella. Su hermano, Alessandro Farnese, fue nombrado cardenal por el Papa, y más tarde se convertiría en el Papa Pablo III. 3. El banquete de las castañas, 1501. Uno de los episodios más escandalosos del pontificado de Alejandro VI es el llamado banquete de las castañas, celebrado en el Vaticano en 1501, según el relato del maestro de ceremonias papal Johannes Burchard. Según Burchard, el Papa, su hijo César Borgia y otros miembros de la corte organizaron una orgía con 50 cortesanas en el Palacio Apostólico. Durante el banquete, las mujeres recogían castañas del suelo desnudas, y los invitados competían en actos sexuales, con premios para quienes más relaciones lograban. Aunque algunos historiadores creen que este relato pudo ser exagerado, la sola existencia del rumor refleja la percepción generalizada de la corrupción sexual del papado. 4. Uso del Vaticano como centro de vida disoluta. Durante su pontificado, el Vaticano fue descrito como un lugar de lujo excesivo, placeres mundanos y escándalos públicos, muy alejado del ideal cristiano de austeridad y santidad. Se decía que los apartamentos papales eran frecuentados por cortesanas, y que se celebraban banquetes, bailes y encuentros sexuales, lo que escandalizó tanto a eclesiásticos como a ciudadanos de Roma y del resto de Europa.